10 años. ¿Sí? ¿Estamos ya? ¿Queréis que empecemos ya? Venga, pues vamos a ir empezando. ¿Vale? Lo primero es dar las gracias a la librería Roleón, que nos ha cedido este espacio para poder presentar un buen libro de poesía. Yo he escrito unas palabras que os voy a transmitir, ¿vale? Y bueno, luego tendremos un pequeño rondo de preguntas, si queréis preguntarle al autor, así que vamos a ello. Hay nombres que aún no han sido pronunciados con la reverencia que merecen, voces que, lejos del estruendo mediático, han labrado su obra en la soledad fértil del tiempo. Y hay libros que no buscan la gloria, sino algo mucho más difícil de alcanzar, la verdad del recuerdo. Desde hace casi 3 décadas, una bitácora poética venía gestándose en silencio, no como un gesto literario vacío, ni como un ejercicio de estilo, sino como una resistencia íntima al olvido. Entre liras, sonetos, versos libres y octavas, alguien tejía, con la paciencia del que sabe que el instante es frágil, un canto persistente contra el paso del tiempo. Vivimos una época donde componer se ha vuelto fácil. Un par de clics, una inteligencia artificial bien entrenada y el algoritmo escupe versos con métrica aceptable. Pero hay algo que las máquinas aún no saben hacer. Caminar por la calle murmurando en voz baja, rimando en silencio, contando sílabas con los dedos al ritmo de los pasos. No saben perder autobuses por quedarse atrapadas en una estrofa imperfecta. No saben escribir para no enloquecer. Y eso, precisamente eso, es lo que distingue a un verdadero poeta del rumor mecánico de nuestro tiempo. Ese alguien, formado en historia del arte en las aulas de la Complutense, no quiso nunca imponer su voz, sino elevarla solo cuando el pulso interior lo exigiera. Docente por vocación, caminante de lo cotidiano, fue recogiendo los fragmentos de lo vivido con humildad arqueológica, como quien excava no un yacimiento, sino un alma. Ganador precoz de certámenes literarios, alumno de maestros del relato y sin embargo siempre lejos de los focos, ha compuesto una obra que no es solo poesía, es memoria, es catarsis, es testimonio. Días de Babilón no es un libro más, es una constelación poética escrita entre 1996 y 2024. Un diario emocional donde conviven la muerte y el desamor, la locura senil y la lucidez mística, la infancia perdida y el temblor de lo efímero. Es el arte de no dejar que lo vivido se borre. Y aún así, pese a su hondura, su trayectoria ha permanecido en el terreno de lo anónimo, de lo silenciado por la prisa, de lo ignorado por una industria que a menudo confunde ruido con talento. Hasta hoy. Porque hoy, esta prensa especializada que honra la literatura con mayúsculas está llamada a poner rostro a esa voz, a redescubrir lo que siempre estuvo ahí, como una ciudad sumergida bajo siglos de silencio. Hoy les presento con el orgullo que no cabe en los pulmones al autor de Días de Babilón, un poeta que no escribe por vanidad sino por necesidad, a un creador que jamás buscó fama, pero que ha escrito como si la inmortalidad dependiera de cada palabra. Su nombre es Raúl García Girón y es, además, mi hermano. Bueno, muchas gracias por tus palabras. Quería, antes de empezar a presentarles el poemario, tener unas palabras de agradecimiento. No sé si se me escucha. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha un poco mal? Bueno. Quería empezar agradeciendo a Aster y a la librería Roleón por haberme dejado estar aquí hoy con vosotros y haberme cedido este espacio. Quería dar las gracias a la editorial Diversidad Literaria, que han sido los que han podido hacer realidad mi sueño de publicarme primero en prosa y ahora en verso. A mis padres, Raúl García Vázquez y Ana María Girón Alconchel, a quienes debo toda sensibilidad literaria por su paciencia y tesón
por iniciarme en la lectura de pequeño, que fue difícil, y por aguantarme durante tantos años. Quiero también agradecer a mi mujer Esther García Romero y a mis hijos Raúl y Mario por haberme dado tiempo, fuerza, constancia y comprensión. A mi hermano, bueno, Carlos García Girón, por su apoyo incondicional y la difusión constante en este y cualquier otro propósito en el que hubiese pluma y tinta de por medio. A mi hermana Lidia Aroca por su sincera crítica en momentos de aplauso fácil y por su continuo asesoramiento informático y de todo tipo de medios que a mí se me escapan. Quiero agradecer a mi familia que está aquí hoy presente también, a mis tíos, a mis primos, a mis amigos, a todos. Me hace mucha ilusión compartir con vosotros este tiempo. Intentaré ser breve, pero quiero mencionar a alguna persona más. Quiero agradecer a Miguel Ángel Sandín, profesor a perpetuidad, además de consagrado literato, altruista, asesor y sobre todo amigo. A don Antonio Castellote, ejemplo profesional y meritorio colega, sin cuya atención y consejo nada de esto habría tenido sentido. Y a todos aquellos cuyos nombres aparecen en los presentes versos de una forma o de otra, por aportar un poco más de luz al cometido poético. Sé que me vais a preguntar de dónde viene el título. Días de Babilón refiere a una época curiosa de mi vida. He tenido que trabajar siempre con la palabra, en el aula, dando clases a domicilio, siendo guía turístico. Y durante muchos años en Madrid llevé a muchos grupos de turistas que paseaban por el centro, les llevaba por la calle Orellana y Campo Amor, donde había un palacete que fue pintado por un artista grafitero contemporáneo, no sé si lo conocéis, Jack Babiloni. Lo pintó hacia diciembre de 2015, fue una obra aparentemente normal, pero fue titánica. Tardó 15 días en pintarla, 900 metros cuadrados, 68 pinturas en graffiti, con técnica de silicio sobre fondo de cal, en solo 4 colores. Se titulaba Todo es felicidad, acabado en A acentuada. Todo es felicidad. Y era un planteamiento mitológico de la realidad urbana de una gran capital como es Madrid. Eso me impactó tanto y pasé tantas horas contemplando ese graffiti hasta que fue borrado por castigo del ayuntamiento, imagino, que cuando pensaba el título me vino a la cabeza Días de Babilón. Quizá como castigo bíblico, sí, por confusión, por soberbia. La portada, no sé si la habéis visto, habéis tenido ocasión, espero que os animéis y queráis leerlo. Es una pintura grabada en el siglo XIX de Hubert von Herkomer, un artista austriaco nacionalizado británico, toda la moda prerrafaelita. Tiene una mirada hipnótica, tiene una sensibilidad atemporal, ¿no? Este poemario es una bitácora, se compone de 365 poemas dividido en 4 partes que se corresponden con las estaciones del año, y son recuerdos que se van escribiendo en distintos lugares, en distintas épocas. Aparentemente sigue una estructura cronológica tradicional, empieza el 1 de enero y acaba el 31 de diciembre, se respetan los meses, pero no los años. En eso hay una idea cíclica del tiempo. Este poemario se lee, se puede leer varias veces, se pueden saltar los meses, las semanas, los días. Bueno, está toda mi vida comprimida en esas casi 390 páginas. Mi vida está entre Madrid y Cádiz. Yo soy madrileño de nacimiento, acuariano, pero soy gaditano de adopción porque si Policiano murió 3 veces, yo he nacido 2. Porque estuve muy malito aquí en Cádiz de pequeño y creo que volví a nacer en Cádiz. Es un aprendizaje de verdades absolutas, relativas, en renglones torcidos, aunando
aunando mis experiencias, fueron mis alumnos y mis compañeros los que me animaron, quienes me animaron a sacarlo a la luz. Llevo escribiendo desde los 16 años, pero nunca sentí la necesidad de publicar nada. Creo que había llegado el momento, ya pesaba los bolsillos y había que sacarlos, había que publicarlos. Me dio la oportunidad la editorial Diversidad Literaria cuando participé, bueno, pues un típico certamen de relato corto. El crowdfunding tuvo éxito y luego me animaron a hacer algo más monográfico y elegí el verso. Me gusta más el verso que la prosa y me siento más libre. Vais a ver que se mezclan sonetos con octavas, con tercetos, con incluso versos sueltos. La forma fue también una manera de reinventarnos. Con 16 años tuve la enorme fortuna, estudié en un colegio salesiano en Madrid, de tener un profesor sacerdote que había sido discípulo de la Pesa, don Elías de Miguel. Nos hizo hincapié cuando nos explicaba a Garcilaso y antes a Manrique de escribir a la manera manriqueña. A mí las coplas pues es una de mis obsesiones, los sonetos también, y él nos enseñó, él nos animó, él estuvo alentándonos y luego con 17, 18 años tuve también la enorme fortuna de ser alumno de Miguel Ángel Sandín, que fue el que me abrió a lecturas muy interesantes. Desde entonces leí y releí a Hölderlin. Hölderlin tiene un peso importante, como tiene Byron, como tiene Shelley, como tiene Keats en mi poética, además de otros autores españoles que también he leído con pasión, aunque no pegué Panero. Panero está presente aquí también. Miguel Ángel Sandín me ofreció no solo leer, sino que me animó también a escribir. Y bueno, el cóctel se remata con experiencias personales. Yo siempre he citado, esta es la cuarta presentación de mi poemario, siempre cito, la primera en Cádiz, que me hace mucha ilusión, siempre cito la experiencia de mi abuelo paterno, José García Maroto, que en sus últimos años perdió la cabeza y en esa lucidez de la demencia, bueno, pues que está presente, siempre presente en estos versos, también me iluminó. También tengo un recuerdo especial para mi tío Juan Girón, que está siempre ahí, siempre le tuve presente, siempre nos alegró, siempre, bueno, difícil de olvidar. Y luego muchos nombres que han tenido una importancia en mi vida en todos estos años y que no voy a citar, porque entonces estamos aquí hasta las 12 de la noche y no quiero que me pongan en ninguna lista negra de pesados. Pero os sorprenderéis en la lectura, están anotados los lugares donde he escrito, por supuesto el día, el mes y la entrada del año. Es un laberinto, pero un laberinto entendido en el concepto griego. Un laberinto es el lugar al que se entra no para salir. No se sale nunca del laberinto, se entra para descubrir el centro. Y en el centro están todos esos recuerdos. Están mis abuelas, mis abuelos, mis tíos, mis tías. He vivido mucho aquí en Cádiz, la calle Trille, en la plaza bueno, del Santo Ángel de la Guarda, la Cárcel Vieja. Tengo muchos recuerdos aquí y también están en el libro, todos mis años en Puerto Real, todos esos veranos. Bueno, digamos que es una mixtura curiosa, ¿no? Las experiencias como profesor, como alumno. Bueno, intentamos siempre darle 1000 vueltas. Vais a leer sonetos, como os he dicho antes. Vais a leer octavas. Vais a leer algunas composiciones curiosas,
de un solo verso o de dos, o de dos versos. Vais a ver las preferencias métricas. Desde la humildad he querido hacer una compilación de ese bagaje que llevaba a la espalda y que era una carga titánica. Quienes me conocéis bien me vais a ver reflejado ahí, porque creo que he logrado una desnudez anímica y un viraje estoico de todas esas reflexiones que siempre he callado y que me han dado la oportunidad de publicar y que me congratula muchísimo tenerlo en papel. Os animo a leerlo. La editorial ha sacado un precio de 20 euros, salió un poco gordito el libro como el autor, pero donde hay curva hay gracia y hay felicidad. Así que os animo muchísimo y espero que participéis en esa aventura literaria. No voy a ser más pesado. Si me queréis hacer cualquier pregunta, estoy abierto. Estoy abierto. Es que eso es spoiler. ¿Queréis que lea una? Claro. Me preguntaron hace unos meses, las personas que me conocen y que me conocen dando clases, saben que tengo un humor un poco especial. Tengo un epitafio que me gustaría... Ponte... ¿No se me escucha? Para que te oigan bien al fondo. Perdona, el equipo técnico. Muchas gracias. ¿Me escucha? ¿Se me escucha? ¿Ahora un poco? Bueno. Gracias. Venga, cuélgamelo. Gracias. A ver si encuentro... Bueno. No te demores mucho, que esta gente se querrá acostar. Sí, un segundito, por favor. Un segundito. Vale, Dios. Tú cuando tú quieras, ¿eh? Momento. Tengan paciencia, que busco uno en concreto. Bueno. Este poema es curioso, es un adagio. Lo que yo llamo adagio son composiciones que ya se me van completamente las manos. Lo escribí un 30 de junio del año 2010 y dice lo siguiente, son endecasílabos. Epitafio. Al pasar por esta tumba, recuerda que descanso donde pisas. Procura que tu pisada no insulte la parte que al gusano se resiste. Pero si alguna vez sentiste pena, por favor, por un momento sea amable.
El cadáver no puede perdonarte, aunque la tierra agradezca tu orina. Bueno, le tengo mucho cariño. Este tiene un humor curioso, un humor curioso. Y voy a abusar y voy a leeros el poema número 323, que es una canción. Veréis que están anotados el lugar y la fecha, no voy a poner versado. Este poema lo recité en una convocatoria de una editorial, una asociación de literatos de Madrid que se llama Verbo Azul, y me invitaron en Alcorcón hace unos cuantos meses a leerlo, porque especialmente les había gustado y por eso he querido incluirlo en el poemario. Tiene un ritmo diferente. Madrid a orillas del río, orillita de la izquierda, por donde bajan las aguas, cantándole así al Ganzuela. Fresco rubor de la tarde, murmullo de espuma y piedra. Viéndola estaba la aurora, escondida entre la hierba. Salto a salto parecía que quería ir a prenderla. Sombras eran en sus ojos, el sol, la luna, la estrella. Bueno, tiene ahí un regustillo lorquiano, ¿no? Y ya no voy a hacerle más porque entonces estoy haciendo spoiler. Sí, que me he venido yo arriba. Hay muchos recuerdos gaditanos, no solo de Cádiz, ya os he dicho Puerto Real, meseteños, no solo de Madrid, Ávila, incluso de viajes a Italia y a Países Bajos y a Bélgica, y bueno, pues donde me ha llevado la vida, que no han sido pocos sitios ni pocos momentos. ¿Alguna pregunta más? ¿Queréis hacer? ¿Os animáis? Mira, esa es una pregunta interesante. No sé si querrán aguantarme más. La editorial parece que de momento está contenta conmigo. Es la tercera edición, la tercera tirada, y luego en Madrid hay un par de amigos que también me han planteado la posibilidad de sacar algo con ellos. No sé, ya os iré contando. Ojalá que vaya mejor. Muy bien. Yo tengo una. Si pudieras regalarle tu libro a una sola persona en el mundo, viva o muerta, real o imaginaria, ¿a quién se lo pondrías en las manos? Joder. Pues complicado, ¿no? Me gustaría decir muchos nombres, pero entonces no sé. Tienes que elegir uno. A mi mujer. Que está viva. No, a mis abuelos, les tengo siempre presentes. A mi tío, a mi tía, a todos los que faltan, siempre, a los amigos que ya no están también. No voy a decir nombres. Está bien. ¿Os animáis a alguna pregunta más? Yo sí, yo estaba esperando. Dime, Esther. Hombre, a mí me gustaría que me explicases. Bueno, sabemos que el tema del género de los poemas son temas muy, muy de nicho, muy complicados. Hoy en día no se ve tantos poemas como antes, no es algo que se venda, ¿no? Que se lleva, es como que se ha quedado un poco como anticuado o algo que afea la palabra, pero no es algo que, por ejemplo, nosotros como libreros vendamos mucho, ¿no? Entonces, a mí particularmente, bueno, yo tengo que decirte que yo soy súper, me encantaba Cervantes. A mí Garcilaso de la Vega era uno de mis referentes. Entonces, cuando yo leí tu libro, lo primero que pensé leyendo esos versos fue, ¿qué le ha llevado a este señor a ser, o sea, tienes que tener un mundo interior tan grande que a la misma vez que es grande, lo sabes plasmar muy bien en las letras. Entonces, ¿cómo es el proceso
de lo que yo te estoy diciendo, lo difícil que es hoy en día vender un poemario y lo difícil que es hoy en día poder, incluso a la gente joven, mostrarle eso. O sea, quiero saber tu proceso, cuál fue el proceso que te llevó a ti a poder plasmar esas letras en este papel y que le diese vida, porque letras tienen vida, Raúl. Bueno, muchas gracias. Me alegro que te guste. ¿Sabes? La poesía no vende, eso es una realidad. Y las humanidades pues, no tienen tanto tirón como las ciencias, eso es otra verdad. Os he dicho antes que me dedico a trabajar con la palabra y soy profesor de humanidades, de historia. Tengo que tener entretenidos a verdaderos monstruos de la naturaleza. Durante mucho tiempo empecé en la enseñanza concertada, empecé en barrios muy complicados y la única manera que tenía de que me escuchasen, la única manera que tenía de que me prestaran atención y que me respetasen era utilizar la palabra y utilizar el verso y animarles a la lectura. ¿Cuántos años tenía cuando empecé? Además en el colegio donde ahora están mis hijos, me tocó un refuerzo de sintaxis. Yo soy de historia, pero bueno, gracias a mis tíos he tenido una base de sintaxis envidiable que podía torear en cualquier plaza, pero esa plaza era especialmente disruptiva. Vosotros no sabéis lo que es llegar al aula y sentarse en la mesa y que dos tipos del fondo de la clase se líen a puñetazo limpio. Ese grupo no lo quería nadie, yo fui el último en llegar y me lo comí. La tercera clase estaban callados y en la cuarta clase alguno lloraba. Me decía la jefa de estudio, dice, no sé lo que haces, pero has llenado con tu palabra, lo cuento de la humildad, de la humildad. Hay mucha vergüenza en mis palabras, Me dice, has llenado con tu palabra el aula. Y es verdad, y se habían tranquilizado. Y ya desde entonces me decían, joder, ¿por qué no publicas? Ahora que estoy en Orcasitas, pero he pasado por todos los anillos del infierno dantesco, ahora que estoy en Orcasitas me decían, pero ¿por qué no lo compilas? Claro, el proceso de compilación es complicado. Desde el 96 hasta 2024, no os exagero que en mis archivos Word tengo más de 11.000 composiciones, más de 2.000 sonetos. Os lo decía antes, ¿no? Cuando estudiaba, la forma, te empapas de la forma y luego cuando pasa el año o cuando pasan los años, esa forma sale sola, ¿no? Garcilaso me encantó, por supuesto, y Manrique más, de los nuestros. Y entonces yo lo repetía en la cabeza y muchas veces pensaba esto parece Ovidio, ¿no? Pero pensaba en endecasílabos, no sé, era una cosa que yo decía, digo, no puede ser. Si yo siempre he sido un estudiante mediocre, muy currante, pero cuando me dejaron escribir, creo que pude marcar un poquito la diferencia. Ojalá salgan más. Tengo material para mucho más, pero con esperanza, humildad y fe, porque si no... Pero los versos encierran grandes mensajes y tienen un poder con las palabras. Yo no sé, yo la verdad que para mí ha sido un descubrimiento que hayas venido aquí y sobre todo cuando empecé a leer el libro, a mí me sorprendió. Porque eso que has dicho de Jorge Manrique, hay versos que me recuerdan a la muerte los versos de la muerte de su padre, ¿no? Son coplas manriqueñas, sí. Eso lo sé yo de memoria, porque fue para mí, creo que con 13, 14 años, yo creo que era la friki, claro, yo era la friki en esa época, entonces me abrió muchísimo campo y ahí después empecé a estudiarlos, empecé a mirarlos, empecé a leerlos y yo hacía muchísimo tiempo que no leía un poemario que tuviera tanto poder en las palabras y que te transmitiese en una frase tantísimo sentimiento. Hay mucha imagen de Cádiz también, es recurrente, mi recuerdo de la infancia y... Porque eres muy humilde.
No. Eres muy modesto, pero de verdad que yo te deseo lo mejor porque es un bastinazo, ya te lo diré. Es un bastinazo. Bueno, mira, lo de bastinazo me gusta mucho, gracias. En Madrid también lo usamos de vez en cuando, ¿eh? Lo de bastinazo. Con menos gracia porque ya sabes que pasando de Peñaperro se pierde, se va perdiendo. Ojalá lo podáis leer. Y os animo a quien quiera adquirir un volumen que lo haga aquí. ¿Vale? Muchísimas gracias por vuestra asistencia, por vuestra paciencia y por vuestras sonrisas. Gracias.